Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante actual, bueno, que tiene más que todo que ver más o menos con la epidemia de coronavirus que se está reportando en China, que al día de hoy ya tiene más de 700 muertes. Pues vamos a hablar de algo que encontré por ahí que está bastante, cuando menos, curioso. Ok, y quiero hacer énfasis en eso, que lo vamos a abarcar de una manera curiosa. Aquí no estamos de conspiranoicos, no estamos de nada por el estilo. Nada más es algo que me pareció bastante curioso, que vi por ahí, y pues decidí hacer un video al respecto de esto, que no he visto muchos tampoco, y es acerca de las epidemias que se han dado alrededor de los años 20 en distintos siglos. Ojo, no es exactamente que empiecen en el año 20 o que en el año 20 haya sido su máxima diseminación. Sin embargo, sí han dado rondando por esa fecha. Estamos hablando del 17, 19, 20, 21, que parece bastante curioso porque traté de hacer lo mismo con un 45, por ejemplo, y no me arrojó muchos datos. Así que vamos a estar hablando de epidemias que se dieron alrededor de los años 20 en distintos siglos. Así que sin más que agregar, vamos al video. De la primera que vamos a estar hablando es de la peste negra o peste bubónica, que se desarrolló entre 1346 y 1361. Pero ¿por qué la estamos incluyendo acá? Porque el primer registro, que esto es discutido, vaya, pero uno de los primeros registros que se tiene de esta enfermedad o de este virus se registró en Mongolia en 1320, y esta enfermedad fue fatal completamente. Surgió en el centro de Asia y por el comercio de la época y demás llegó a Europa. Como dije anteriormente, el mayor desarrollo de esta enfermedad fue entre 1346 y 1361. Y no era un virus nuevo, ni mucho menos. Hay registros de esta enfermedad desde muchísimo antes que esta epidemia se desarrollara. Esta enfermedad fue propagada por las ratas que se transportaban en los barcos, ya que, pues recuerden que estaban en el medieval y no había estándares de seguridad o estándares de salubridad de cómo se debía de transportar la mercancía de un lado a otro. Así que esta enfermedad, que empezó en Asia, pues se transportó a Europa por medio de estos barcos, y allí fue donde causó la mayor epidemia y la mayor cantidad de muertes. La forma en la que se transmitió de los roedores hacia los humanos fue por medio de la pulga. La pulga transportaba el virus, y cuando picaba a un humano, por medio de la herida que hacía de la picadura, dejaba ahí el virus, y así es como se infectaban las personas. Pero ¿qué era la peste negra o peste bubónica? La peste bubónica viene de la bacteria Yersinia pestis. Otros síntomas de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y la aparición de bubos, que es la inflamación de ganglios linfáticos, ya sea cervicales, axilares o inguinales. Además, se puede desarrollar una coloración negra o azulada de ciertas partes del cuerpo, como la nariz, labios, manos, que justo este síntoma es el que le da el nombre de peste negra. Una de las cosas que propició la propagación indiscriminada de la peste negra fue la sobrepoblación, pobreza y poca salubridad de la época. Se estima que esta enfermedad mató a 1/3 de la población europea y más del 20% de la población mundial de esa época. Y aunque la enfermedad se logró controlar luego de mucho tiempo y muchísimo daño después, no va a ser la última vez que apareciera, como vamos a ver adelante en el video. A pesar de todas las connotaciones negativas y todos los efectos negativos que obviamente tuvo esta enfermedad en la época, también hubieron ciertos efectos positivos. Como por ejemplo, desde entonces se empieza a imponer cierto tipo de control a la hora de comerciar y recibir mercancía de otros lugares en los puertos. Se empieza a tratar de ver los síntomas de las personas, qué cosas traían, y ser aunque sea un poco más estrictos con la seguridad. Como dije anteriormente, la pobreza y la insalubridad de la época propició la propagación de la peste negra, ya que muchos de los infectados con la enfermedad también presentaban ya otros síntomas de otras enfermedades o traían consigo otros males,
por lo mismo que fueron agrandados o agravados por la misma peste negra y lamentablemente muriendo. La peste negra, una de las más grandes pandemias mundiales que se tiene registro en la historia de la humanidad. La siguiente enfermedad que vamos a repasar en el video es la viruela, y esta sí se propagó en los años 20, específicamente en 1520, 2 siglos después de la peste bubónica, pero esta vez en el continente americano, pues ya que los europeos empezaban su travesía con la conquista del nuevo continente. Entre muchas de las cosas que trajeron a América fue una de ellas la viruela, y pues no solo la viruela, sino que una cantidad increíble de enfermedades que pues ellos ya tenían bastante asimilados y ya tenían defensas, o su cuerpo había desarrollado el mecanismo para poder soportarlas o no infectarse de ellas. En el pueblo americano, que ya estaba establecido acá, sobre todo en la civilización azteca, ellos eran básicamente vírgenes ante todas estas enfermedades. Así que por medio de todas estas batallas y encuentros que tuvieron entre los aztecas y los españoles cuando vinieron a México, los nativos terminaron infectándose de viruela, diseminándose y contagiándose esta a nivel exponencial en toda la región de Mesoamérica, cobrando la vida de entre 2 a 3.5 millones de personas en América. Estamos hablando de las personas que ya habitaban aquí a esta región, fueron afectadas por todos los virus que traían los conquistadores de España. De hecho, este se considera como un factor muy importante que dio la victoria a los españoles para la conquista de Tenochtitlán y de Mesoamérica en general. Un hecho sin duda muy lamentable, pero que me parece bastante curioso que ya desde la época, estamos hablando de 1520, ya un tema biológico tuviera mucho que ver en una guerra. Y esta no fue la única enfermedad que trajeron los europeos hacia el continente americano, sino que además de la viruela fue la varicela, la salmonela, tifus y demás enfermedades. Regresamos ahora al continente europeo, más específicamente en Marsella, Francia, ya que en el año 1720 se da el último brote de peste negra o peste bubónica en esta nación. Un barco que atracó en las costas de Marsella en mayo de 1720 trajo consigo la enfermedad nuevamente. Muchas de las sedas y los fardos de algodón que traía como carga venían infectados con el bacilo de Yersinia pestis. Pese que ya en esta época se tenía control de seguridad en el transporte de las mercancías, en este caso en específico fue muy negligente y no se aplicaron los reglamentos necesarios. Y es que a pesar de que mantuvieron en cuarentena el barco en su atraco, decidieron pues dejar pasar la mercancía y demás, y comerciaron con esta mercancía que venía con pulgas infectadas con la peste. Así pues murió parte de la tripulación de peste, y aún así los médicos decidieron que no era suficiente prueba como para decir o alarmar de un brote nuevo de peste en la población de Marsella, ya que pues alegaban que no tenían bubones, estas marcas que les decía yo en la piel, en los ganglios, y no fue hasta que aparecieron estos signos en las personas que compraron las telas y utilizaron las ropas hechas con estas telas que se empezó a alarmar a la población del brote de peste que estaba sufriendo Marsella. En el pico de esta epidemia se llegaron a contabilizar cientos de muertos por día en la población de esta ciudad. Además, la plaga se propagaría a ciudades aledañas. No fue hasta 1722 que cesó la propagación de esta enfermedad en la ciudad y en los pueblos aledaños, contabilizando casi 50,000 muertos en toda la población. Recuerda que si te está gustando el contenido de este video puedes dejarme un like y suscribirte a mi canal de YouTube. Además, activa la campanita para estar siempre informado de cuando subo un nuevo video. Además, te recuerdo que estoy haciendo stream en Twitch todos los viernes a las 9 de la noche. Puedes seguirme en el canal, dejo el link en la descripción y sigamos disfrutando de este contenido.
La siguiente epidemia que vamos a repasar sucedió alrededor del año 1820. Específicamente en el año 1817 empezó el brote o la primera pandemia de cólera a nivel mundial. El cólera es una enfermedad contagiosa intestinal aguda. Se caracteriza por una diarrea aguda acompañada de vómitos. De los países afectados por esta pandemia se encuentran India, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Borneo, Filipinas, Japón, China, Siria, Omán, Irak, Georgia, Rusia, Turquía, Mauricio y Tanzania. Esta enfermedad se propaga principalmente por las condiciones de insalubridad en la que se encuentra la sociedad, la falta de agua potable, la falta de manejo de desechos sólidos. Además juega un papel muy importante la mosca, la poca higiene en el tratamiento de los alimentos para la preparación de la alimentación, etcétera, etcétera. La enfermedad se propagó desde 1817 y cesó hasta alrededor de 1824. La contabilización de las muertes es completamente desconocida, aunque se presume que solo en Bangkok, Tailandia, murieron alrededor de 30.000 personas por cólera. El cólera es una enfermedad que todavía está presente en la humanidad, en el planeta. De hecho, ahorita creo que ya es la séptima pandemia o la octava que está muy presente en la región de Yemen y a día de hoy sigue contabilizando más y más muertes, sobre todo en países donde la situación de salubridad es muy precaria, países de África y en otros países de Oriente como Yemen, que pues la situación de pobreza no permite que tengan una situación de salubridad óptima. Así pues, el cólera se une a otra de las pandemias que sucede alrededor de los años 20. La siguiente que repasamos es la pandemia de gripe de 1918 o popularmente conocida como la pandemia de la gripe española. ¿Por qué se llama gripe española? Se estarán preguntando y yo me lo pregunté en el momento que ya estaba preparando toda la información del video. Lo curioso fue que esta pandemia empezó en plena Primera Guerra Mundial. Y los países participantes no querían revelar ninguna información que hiciera parecer a estos estados más débiles o vulnerables. Así pues, varios de los casos que se registraban públicamente y se mostraban en prensa de la época eran provenientes de España. Así que se creyó que solo España estaba siendo afectado por esta pandemia o que fue el país más afectado por esta pandemia. Además, las condiciones en las que se encontraba el mundo sumidos en la Primera Guerra Mundial propiciaron y exponenciaron mucha esta pandemia, ya que en un solo año murieron alrededor de 40 y 100 millones de personas en el mundo. Además, se estima que entre el 3 y el 6% de la población mundial murió por causa de la gripe española. Entre los países afectados estuvieron China, Estados Unidos, el Reino Unido, España, Venezuela, Argentina, Francia, Italia, África, Alaska, Sudáfrica, Australia, Samoa, Chile y Perú. Y a pesar de que la Primera Guerra Mundial no fue la que generó o causó esta enfermedad, al parecer las bajas defensas de los soldados por estar en la guerra propiciaron que se propagara más fácilmente, además de la interconexión a la que se estaba suponiendo el mundo en esa época. El virus ahora extinto que causó la gripe española es el AH1N1, mismo que se ha dividido actualmente en 3 cepas: la gripe aviar, la gripe porcina y la gripe bovina. Médicos actuales han logrado reproducir el virus que causó la gripe española en su época y han demostrado que sigue siendo igual de mortal que la época, inoculando con este virus a ratones, embriones de pollo y células pulmonares humanas. La gripe española, tipificada como una de las más grandes y mortíferas pandemias alrededor del mundo, sucedida entre 1918 y 1920.
Y así llegamos a 2020. Lamentablemente en la actualidad se está gestando una infección gravísima de una nueva cepa de la familia de virus conocidos como coronavirus. Este se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Y a pesar de los grandes esfuerzos del gobierno chino para detener y frenar esta infección y que se convierta en una pandemia mundial, ya ha logrado salir de las fronteras de China y ha llegado a muchísimos países. Entre ellos están Bangkok en Tailandia, Tokio en Japón, Seúl de Corea del Sur, Pekín en China, Shanghái, Guangdong, Hong Kong, Macao en China también, Estados Unidos, Reino Unido, Vietnam, Singapur, Francia y Alemania. Hasta el día de hoy hay más de 7.000 infectados con el nuevo coronavirus y de estas 813 personas han muerto por la enfermedad. En realidad espero de todo corazón que el gobierno de China pueda contener toda esta epidemia que se está dando en el país y que no trascienda a muchísimo más. Además espero que la comunidad internacional ponga de su parte y empiece a ayudar al gobierno chino para poder controlar esta infección que ya se está saliendo un poco de control, ¿no? Tampoco quisiera ser tan alarmante al respecto, ¿no? Viendo las cifras como están, alrededor del 1% de los casos que se reportan del nuevo coronavirus han sido mortales. Así que a nivel estadístico tampoco es una gran infección de momento, como hemos visto con otras infecciones que ya repasamos, como la peste bubónica, la gripe española y demás que ya acabamos de repasar. Y hasta aquí llegamos con este video. Como les digo, quería abordarlo de una manera más informativa, más de dar a conocer los hechos, más que de una manera conspiranoica, que he visto algunos videos que sí lo están manejando de una manera conspiranoica y pues no, simplemente me parece bastante curioso la coincidencia que se ha dado, que pues como les digo traté de reproducirla con otros años, no logré con mucho éxito hacer lo mismo con los años 45 por ejemplo. Así que nada, aquí está la información y pues nada más es para que aprendamos un poco de las cosas que han pasado en la historia. Recuerden que siempre repasar la historia es bastante bueno para educarse y pues para conocer de todos estos males y cómo se han manejado. Así que ya saben, si les gustó el video, les pareció interesante, por favor denle un like, suscríbanse si les está gustando el contenido de este canal, que voy a estar tratando de tener contenido semanalmente los domingos acá en el Bosque de los Susurros. Y recuerden que también estoy haciendo transmisiones en Twitch todos los viernes, el link se los dejo todo en la descripción para que puedan llegar allá, compartir conmigo y jugar videojuegos. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Ya, matame, hijo de perra, matame. Venga, soy tuyo, fóllame, maldito. Venga. Ya.